Hola people, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que súper bien. Bueno, nada, mi nombre es Valdir Novak y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al canal. Comencemos. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, espero que súper bien. Bueno, como ya he dicho, mi nombre es Valdir Novak, sobre todo para las personas que es la primera vez que me ven. Espero que estén súper bien. Y bueno, para las personas que ya me siguen en Instagram, que ya han visto algún video acá en YouTube, sean cada uno de ustedes bienvenidos al canal. Me agrada tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy vamos a seguir hablando el segundo episodio de una perla espiritual. Esto es una serie de videos que estamos haciendo, una sección del canal en el que hablamos de algún versículo de la Biblia, alguna pieza, alguna perícopa, si nos ponemos técnicos con el término, ¿no? Alguna parte de la palabra de Dios que queremos traer y queremos explicarte el día de hoy para que puedas crecer espiritualmente, ¿sí? Para que puedas desarrollarte tanto física, mental y también espiritualmente, ¿cierto? El día de hoy quiero también contarte que si bien es cierto que la Biblia es un libro y que los libros son físicos, también en la era en la que vivimos en una era tecnológica, entonces también tenemos libros acá en el teléfono. Y el día de hoy también voy a dejarte en la descripción del video, voy a dejarte un link en el que tú vas a poder ir a la Biblia, sí, a la Biblia por internet, sí, la página tiene diferentes versiones de la Biblia y bueno, nada, te lo voy a dejar allí para que tú, como decimos acá en Colombia, la cacharrees, pero si necesitas alguna información más detallada sobre la página, pues quiero que sepas también que los comentarios están abiertos para que tú me dejes, Valdir, me sirvió mucho la página, Valdir, explícame cómo utilizarla, hazme un video más o menos explicando eso y yo voy a, pues, a comprender a eso y pues te voy a hacer el video si así lo requieren, ¿no? Entonces, bueno, nada, era para que también ustedes supieran eso, que si en algún momento necesitan la Biblia, aquí pueden venir y abajo les voy a dejar el link de una página que tiene diferentes versiones de la Biblia y que no solamente está en español, sino también está en inglés, para que también podamos disfrutar de la palabra de Dios en distintos idiomas. Bueno, ya que hicimos como toda esa introducción y que te dije que tengo Instagram y que está debajo en la descripción y que te puedes suscribir y todas esas cosas, pues ahora sí vamos a ir al versículo que nos atañe el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Amós, un libro que tal vez muchas personas desconozcan, que está en la Biblia, el versículo 8 del capítulo 5. Y básicamente nos dice algo así, dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. ¿Sí? La semana pasada te hablaba sobre que los cielos cuentan la gloria de Dios y esta semana vamos a seguir, digamos, con esa temática de los cielos. La semana pasada te decía que los cielos en general, te hablaba de diferentes cielos, y ahora vamos a hablar qué contienen los cielos. Los cielos contienen Pléyades, que son un grupo de estrellas, pero para eso, pues, obviamente vamos a explicarlo el día de hoy. Brevemente, claro está. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y antes de comenzar, quiero contarte la historia de Godofredo. Voy a desaparecer un minutico. Y bueno, te voy a contar rápidamente la historia de Godofredo. Resulta que Godofredo era un niño, ¿sí? Un niño que él decía que tenía muchos problemas. Y uno de los problemas que él tenía era con las matemáticas, ¿sí? Él decía que tengo problemas con mis ejercicios de matemáticas, ¿sí? Era un niño de quinto grado y entonces él no podía sumar, dividir, multiplicar, no sabía qué hacer. Y entonces, como todo niño, dijo, bueno, yo tengo que resolver el problema. Y digo que como todo niño porque realmente los niños no, no se paran a pensar o no piensan que algo es imposible. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. Porque los niños lo ven todo posible, creen todo. Y entonces este muchacho lo que se le ocurrió fue realizar una carta, ¿sí? Él hizo una carta y en la carta él dijo lo siguiente, él dijo, ¿cómo puedo mejorar significativamente para no tener más problemas de matemáticas? Y yo creo que tú en ese momento pongas en los comentarios, de pronto si quieres, coloques a quién crees que Godofredo le pudo haber enviado la carta. ¿A qué personaje, a qué persona crees tú que Godofredo le pudo haber enviado una carta sobre problemas de matemáticas? Y yo te digo que es tremendo porque el señor, o pues este niño,
Godofredo lo que hizo fue que le escribió a Sir Albert Einstein, una de las grandes mentes de la actualidad, ¿cierto? Un físico muy famoso, aquí tienen la foto pues para que lo reconozcan. Y bueno, nada más y nada menos que a Einstein, a Godofredo se le ocurrió escribirle a Einstein. Bueno, la verdad es que en esta historia, la historia dice que fue un niño que le recibió una carta o que le envió una carta a Einstein. Yo le puse por nombre Godofredo porque, no sé, me pareció interesante el nombre, un nombre poco común, como el mío. Y bueno, por eso le puse Godofredo, pero realmente la historia no se sabe quién es el niño. Pero sí tenemos estas palabras que son palabras muy, muy bacanas, muy, muy chéveres que quiero compartir contigo del señor Albert Einstein y fue la respuesta que él le dio a Godofredo, a este niño que tenía problemas con las matemáticas. Mira la respuesta que le dio Einstein a Godofredo, mira lo que dice. Le dice, persevera y no te preocupes por tus problemas de matemáticas. Te aseguro que los míos son mucho mayores. Tremendo, ¿no? Imagínate que tú le escribas a Einstein y que él te responda con esas palabras, unas palabras que, bueno, son interesantes, son buenas, que siguiera intentando, eso es algo que debemos hacer todos, y que, bueno, que no se preocupara que sus problemas son mucho mayores. Y la verdad, yo el día de hoy quiero hacerte la pregunta, quería pensar cuando yo estaba haciendo esto, yo me preguntaba, ¿cómo son tus problemas? ¿Cómo son nuestros problemas? Muchas veces nosotros tenemos los problemas de Godofredo, ¿sí? Los problemas de este niño de quinto grado que muy posiblemente sean problemas muy fáciles de resolver o que las personas que están a nuestro alrededor consideran que son problemas que son sencillos, que tienen fácil solución. Pero muchas veces nosotros sentimos y creemos, y tal vez puede que ocurra que tengamos problemas como los de Einstein, problemas que parecen física cuántica, problemas muy, muy complicados. Y realmente son problemas que la mayoría de las personas considera que son muy difíciles de resolver. Pero sin importar si estás del lado de Godofredo, si estás del lado de Einstein, hoy yo quiero decirte que Dios tiene respuesta para esos problemas. Quiero decirte que no importa la situación por la que estés pasando, porque nuestro Dios es mucho más grande que esos problemas. Dios puede dar solución tanto a niños como a adultos, ¿sí? Y quiero contarte esto porque justamente cómo solucionar estos problemas lo vamos a encontrar en el tema de hoy, en el libro de Amós, el capítulo 5 el versículo 8. ¿Sí? Entonces, el día de hoy quiero que leamos completamente el versículo. Y el versículo dice de la siguiente manera. Dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. El nombre Jehová significa el eterno, el que era, el que es y el que ha de ser. ¿Sí? Entonces, Dios resolvió los problemas de la gente en la antigüedad, Dios resuelve los problemas de nosotros hoy en la actualidad y también va a resolver los problemas de las personas en el futuro. Dios resolvió tus problemas en el pasado, Dios resuelve tus problemas en el presente y así también Dios resolverá nuestras dificultades, nuestros problemas en el futuro. Y allí tú ves una foto mía y me estaba tomando un juguito, se llama, el nombre es interesante, es Mojito. Es un jugo que aquí en Colombia hay una, digamos, una franquicia que se llama Cosechas y este juguito me encanta, es un juguito que hacen con manzana, piña y hierbabuena, si no me acuerdo mal. Y bueno, ahí aparece una foto mía porque resulta que yo tenía un problema, ¿sí? Tal vez si lo miro desde lejos, pues ya que yo pasé el problema, yo puedo llegar a pensar que es un problema como el de Godofredo, un problema muy sencillo de resolver. Sin embargo, yo sentía que era como los problemas de Einstein, un problema súper complicado. Resulta que en la carrera que yo estudio es una carrera que un poquito complicada porque ninguno de mi familia, mi papá abogado, mi mamá arquitecto, mi hermano en el sector de la salud, ninguno de ellos estudiaba idiomas. Y resulta pues que yo tenía un problema con una materia y era un idioma, sí, un idioma muerto, de esos que ya no se hablan hoy en día,
Y entonces yo no sabía cómo resolverlo. Al profesor, la típica materia que tienes en la universidad que no sabes cómo resolver, el profesor era el único profesor que daba esa materia en la universidad donde yo estudio y a nadie le podía decir que yo tenía ese problema porque nadie sabía cómo resolverlo. Era el único profesor en la universidad que daba esa materia. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo resolver ese problema? Pasé muchos días sufriendo hasta que me encontré con este pasaje y este pasaje justamente lo descubrí mientras me tomaba un juguito de esos y decía que yo tenía que buscar era a Dios, tenía que buscar al que hace las estrellas, las Pléyades son las estrellas y hoy quiero compartir eso contigo, quiero compartir esa solución que yo encontré mientras estaba pasando por esa dificultad. Justamente quiero que lo hagamos, pero que retrocedamos un poco en el texto, ¿sí? Vamos a ver el contexto del versículo. Vamos a leer rápidamente Amós 5, 4 y 5. Mira lo que nos dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba, porque en Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿será que los lugares que se dicen o que se mencionan son lugares importantes? ¿Tú qué crees? Resulta que sí. Vamos a dar en este momento un rotundo sí. Y yo quiero colocarte acá lo que significa rotundo porque me parece interesante. Y es que rotundo es completo, absoluto, sonoro, que no deja lugar a dudas. Yo quiero decirte que esos lugares que se mencionan allí en la Biblia, Betel, Berseba y Gilgal, son lugares que son lugares muy bonitos y lugares donde Dios ha hecho grandes cosas, como vamos a ver en unas diapositivas siguientes. Sin embargo, Dios dice que no busquemos o que no lo busquemos allí, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a resolver rápidamente esto. Dice, ¿por qué son importantes en esos lugares? ¿Qué sucedió en ellos? Bueno, resulta que en Berseba, Betel y Gilgal pasaron unas cosas interesantes. En Génesis 21 usted encontrará la historia del nacimiento de Isaac. Abraham, el patriarca, le había pedido a Dios un hijo y había tardado mucho tiempo en recibir ese hijo. Él ya pensaba que eso sería imposible, sin embargo, ya muy anciano, Dios le dio ese milagro, ¿no? Le dio la capacidad de tener hijos. También en Betel, bueno, el lugar del nacimiento de Isaac fue en un lugar que se llama Berseba. En Betel, el nieto de Abraham, que es Jacob, se encontró con Dios cuando estaba escapando de su hermano. Su hermano lo quería matar y él tuvo que salir corriendo de la casa y encontró a Dios en Betel. Y en Gilgal ocurre también en Josué capítulo 5, es cuando el pueblo de Israel, después de haber transcurrido más de 40 años en el desierto, llega por fin a la tierra prometida y entonces ya empiezan a poseer la tierra y también cesa el maná, que es el alimento que ellos habían consumido durante toda su época pues en el desierto. Entonces son lugares importantes. Ahora, todos quedaríamos con la cara así, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué esos lugares no debemos buscar a Dios ahí? Vamos a ver qué nos dice. Dice que son lugares de bendición, sin embargo, están asociados con un factor humano. Déjame, te lo explico más fácilmente. Resulta que en Betel Jacob pone una piedra. Sí, él hace algo para alabar a Dios por esa circunstancia. Hay un factor humano allí. Dios bendice a Jacob, pero Jacob hace algo, pone una piedra. También en Gilgal circuncidan a los hombres y recogen espigas. El ser humano hace algo, ¿sí? Y en Berseba Abraham realiza un banquete. Todas estas acciones, quiero que sepas que son acciones correctas, son acciones de alabanza, pero son acciones que de alguna manera no son hechas en 100% por Dios, sino que son hechas por los hombres. Entonces, esas acciones, digamos, cuando las personas vayan a ese lugar, van a recordarse no solamente de Dios, sino también de lo que el hombre ha hecho. Y entonces eso es algo que, digamos que está bien, pero que no es del todo correcto. Te lo voy a seguir explicando en las diapositivas que siguen. Sin embargo, hoy quiero decirte, o quiero, digamos, llevar la Biblia a lo que nosotros conocemos hoy. ¿Cuáles serían esos lugares hoy? Esos lugares donde Dios se presenta, donde hay bendición, pero sin embargo también hay un factor humano. Tenemos, por ejemplo, el templo, la iglesia a la que usted asista,
un grupo pequeño, no sé, de pronto usted va y conoce de Dios en algún lugar, en algún grupo pequeño, algún grupo de personas que le hablan a usted de Dios. También usted puede encontrar a Dios en YouTube, como de pronto lo está haciendo el día de hoy, o también en libros. Quiero recordarle que todos estos lugares son lugares de bendición, son lugares muy buenos en donde usted puede encontrar a Dios. Pero sin embargo, el texto de hoy nos está diciendo que nosotros no debemos de buscar a Dios solamente en esos lugares, que nosotros debemos de hacer otra cosa. Nosotros debemos buscar a Dios en otro lugar. Sí, vamos a ver a dónde nosotros deberíamos buscar. Bueno, acá te decía rápidamente que Dios no quiere que pasemos por allí porque estos lugares nos recuerdan lo que el hombre es capaz de hacer y nos distraen de los milagros que solamente Dios es capaz de realizar. Vamos a ver este texto también que quiero dejarte, que es de Patriarcas y Profetas, de una escritora americana llamada Elena G. White. Ella nos dice que el Señor puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia y quieren confiar en Él como su jefe y fuente de su poder. Los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con su sabiduría. Esto es un texto muy interesante de esta escritora americana y que quería compartir contigo el día de hoy. Dios quiere que nosotros pongamos en sus manos todo lo que somos para que nosotros podamos crecer y Él pueda hacer grandes cosas con nosotros. Bueno, vamos a seguir y entonces aquí es cuando yo te decía que quiero que el día de hoy tú tengas en cuenta que la iglesia, el pastor, los libros son lugares buenos donde usted puede encontrar a Dios, donde usted puede encontrar bendición, pero no hay mejor cosa que buscar a Dios por medio de la creación, ¿sí? Entonces el día de hoy te invito a que busquemos al Dios de la creación. ¿Por qué? Porque como decía un buen filósofo, él decía Juvenal, que nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. Y tú de pronto te preguntarás, ¿cómo así, Valdir? ¿A qué te refieres? Resulta que en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, es un libro que se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el capítulo 8 nos dice que por la sabiduría reinan los reyes. Y también otra parte de la Biblia, en Daniel específicamente, en el capítulo 2 nos dice que Dios es el que da la capacidad a los reyes de reinar. En este caso, Dios que tiene varios nombres, el Eterno, Príncipe de Paz, también se hace llamar la sabiduría. Entonces la Biblia relaciona a la sabiduría con Dios. Dios se hace llamar o se dice a sí mismo la sabiduría. Cuando usted es filósofo, usted es amante de la sabiduría. Por lo tanto, usted termina siendo un amante de Dios. Entonces, me parece muy interesante esto y quiero decirte que lo que dice nunca Dios dice una cosa cuando la naturaleza, o sea, la naturaleza, lo que quiero decirte es que la naturaleza confirma lo que Dios dice. La naturaleza es la mayor expresión, junto con la palabra de Dios, junto con la Biblia, es la mayor expresión del carácter de nuestro Dios, del carácter divino. Entonces, más allá de hablar como un pastor, más allá de hablar con los hermanos de la iglesia, yo te invito el día de hoy a que busquemos al Señor, a que lo hagamos por medio de una oración. Y eso es lo que va a hacer que nosotros podamos resolver nuestros problemas, ¿sí? Porque realmente Dios es el que soluciona nuestros problemas. Él es el que es capaz de decirnos a nosotros qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, hablábamos sobre las Pléyades, qué pena, y te decía que las Pléyades son un asterismo. Entonces, ¿qué es un asterismo? Es simplemente un cúmulo de estrellas que los científicos no saben definir. Sin embargo, vamos a quedarnos solamente con el hecho en este momento de que son estrellas, ¿sí? Las Pléyades son estrellas, un cúmulo, un grupito de estrellas. Y quería contarte que las estrellas se clasifican. Las estrellas se clasifican, en este caso, por letras, ¿sí? Y también por colores. Es interesante esto. Nuestro Sol, sí, el Sol de nuestra galaxia es una estrella del tipo G. Si tú notas, el amarillo es un color que está intermedio entre el rojo y entre el azul. Entonces quiere decir que nuestro Sol no es ni muy frío ni muy caliente. Nuestro Sol es perfecto para las condiciones en las que nosotros vivimos. Dios tiene cuidado de los grandes y los pequeños detalles. Dios puso un sol en nuestro sistema solar que nos beneficia, que nos ayuda a nosotros desarrollarnos aquí en el planeta de la mejor manera posible.
Y la otra cosa que quería traerte acerca de las estrellas es que tú puedes ver allí colores. Muchas veces nosotros asociamos el azul con un color frío, un color que digamos es de baja intensidad, y el rojo con un color de alta intensidad, donde nosotros pensamos que el rojo diríamos que es un color más caliente. Sin embargo, es curioso que Dios muchas veces hace las cosas un poquito diferente. Y resulta que el azul es, en este caso, representa mayor grado de calor, mayor grado de temperatura. Por ejemplo, cuando usted está cocinando y usted cocina a gas, usted verá que cuando está fritando las tajadas, la llama que sale de su estufa es una llama azul. ¿Por qué? Porque el calor, la temperatura de ese fuego es mucho mayor. Entonces, el día de hoy podemos aprender que nuestro Sol, que es la estrella, digamos, más grande de nuestro sistema solar en este momento en el que nosotros vivimos, es una estrella que no es ni muy fría ni muy caliente. Y que las estrellas más calientes son las estrellas en las que nosotros consideraríamos de un color más frío. Interesante, ¿no? Y también quería dejar para ti esta pregunta, y es que ¿cuántas estrellas hay? Sabes que se estima que existen alrededor de 10 cuatrillones de estrellas. Entonces yo he preguntado, bueno, ¿cuánto es eso? Eso es un 10 con 24 ceros. Imagínate hacer un 10 y luego le pones 24 ceros. Yo te animo a que hagas ese cálculo para que te des cuenta la cantidad de estrellas que hay en nuestro universo. Sin embargo, tengo que decirte que ese es el cálculo más pesimista. Sí, esto es el cálculo más pesimista. Un 10 con 24 ceros. Hay muchísimas más estrellas. Y cuando uno pensaba que las estrellas estaban muy lejos, estaban arriba y que nosotros no la podemos ver, también quiero decirte que es más o menos 10 elevado a la 24. Es más o menos la misma cantidad de granos de arena que se encuentran en el mar. Entonces nuestro Dios es tan grande y tan poderoso que es capaz de poner esas estrellas allá arriba en el cielo, pero también colocar ese mismo número aquí abajo en la tierra, en la arena. Entonces, Dios, nuestro creador, es un Dios enorme, ¿no? Un Dios increíble. Por eso yo te decía que los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto es lo que hablábamos nosotros en el primer video, donde yo te decía que Dios es un Dios súper creativo, un Dios súper grande, poderoso. Yo te animo en ese momento a que cuando termines de ver este video, vayas al otro video. En este momento vamos a aparecer acá también una pequeña tarjetica para que tú vayas y lo veas. Sí, no te lo pierdas porque es muy bueno. Y porque cada uno de estos videos va progresivamente, va a ayudarte a entender el 19.1, el Salmo 19.1 te va a ayudar a entender más profundamente esto que te estoy hablando el día de hoy. Y para finalizar, quería contarte un poco el final de la historia. Y resulta que yo estaba muy mal, yo no entendía nada de esta materia que te contaba. Y mira, estas son las notas, estas son mis notas. Tenía un poco de ceros, iba perdiendo la materia y yo realmente no sabía cómo iba a ser. Sin embargo, como te dije, estudié este texto y me di cuenta que nosotros no debíamos de preguntarle al pastor, no debía preguntarle yo a los escritores de diversos libros, no debía yo de buscar a Dios en lugares donde están los seres humanos, sino que yo lo que debía hacer era leer la Biblia y también buscar información sobre la naturaleza. Y ahí, confiando en Dios y centrándome en el Señor, fue que yo encontré lo que yo necesitaba para poder lograr pasar esa materia. Y no solamente pasar esa materia, sino que por la gracia de Dios, y esto quiero contártelo porque no es para mi vanagloria, sino simplemente para mostrar que Dios es grande y poderoso, quiero contarte que yo logré de pasar de ese poco de ceros que tú ves allí a un poco de cinco. Es como decir, la mayor nota que uno se puede sacar las saqué en la otra mitad del semestre, y entonces yo pude pasar esa materia. Esa materia la tenía tan mal, que yo solamente estaba, digamos, presionado a sacar puro 5 para poder sacar adelante esa materia. Y gracias a Dios lo pude hacer. Pero esto lo hice porque obviamente yo confié en Dios, confié en lo que el Señor puede hacer en mí, y investigué su palabra, investigué la naturaleza y me di cuenta
de que Dios es grande y Dios me dio la capacidad de hacer esto. Y eso te lo cuento el día de hoy para contarte y para decirte que Dios es un Dios real, ¿sí? Es un Dios que nos ama, es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, sus criaturas. Y que si tú tienes un problema muy grande o muy pequeño, a Dios no le importa eso, porque Dios es mucho más grande que los problemas. Dios es mucho más grande que cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Dios simplemente quiere que lo busquemos a Él. ¿Sí? Porque Dios tiene soluciones para nosotros, soluciones increíbles, como el número de las estrellas que hay en el cielo. Entonces, quiero que recuerdes eso siempre y te invito a que el día de hoy leas la Biblia, a que confíes en Dios y a que tengas paz, paz en tu corazón, porque Dios puede resolver cada uno de nuestros problemas. Bueno, te agradezco por haberme acompañado en este ratico. Espero que Dios te bendiga y que nos podamos ver en alguna otra ocasión. Aquí mismo te van a salir algunos videos que también he hecho en el canal para que vayas y los veas. El día de mañana, domingo, también vamos a tener un video en el que hablamos sobre el resumen de los posts de Instagram. De mañana vamos a hablar sobre el secreto de las tortugas, así que no te lo pierdas. Hasta luego, todo bien.